Buenas noches, queridos alumnos. Hoy nos trae este tema que se titula Principios Jurídicos Constitucionales en la unidad 6. Vamos a analizar muy bien este contenido porque lo que nosotros llamamos o lo que nosotros encontramos como Constitución Nacional, en la Constitución Nacional está plasmado de principios jurídicos. Para que ustedes entiendan qué son los principios jurídicos constitucionales, debemos nosotros mencionar que justamente la palabra principios lo que denota es la idea principal, es la idea rectora, es la idea que da nacimiento a las otras ideas. Y no se puede salir de esa idea general que vienen a ser los principios jurídicos para establecer otras direcciones, vamos a decir. O sea que nosotros siempre debemos entender que cuando hablamos de principios estamos hablando de una idea rectora. En algún momento ustedes habrán leído que en nuestro país, por ejemplo, está prohibido la pena de muerte. ¿Por qué está prohibida la pena de muerte en nuestro país? Porque nosotros no podemos hablar de aborto o no podemos hablar de penas condenatorias, vamos a decir, resultantes en la muerte, porque en nuestra Constitución Nacional se establece que se protegerá la vida desde su concepción hasta la muerte. Entonces ese es un principio, es una idea rectora. Entonces nosotros, para establecer, por ejemplo, el aborto en nuestro país, nosotros tendríamos que cambiar ese principio que está en la Constitución Nacional. O si nosotros queremos establecer la pena de muerte en nuestro país, o queremos hablar de eutanasia, practicar la eutanasia, por ejemplo, que es la muerte asistida por médicos, entonces nosotros tendríamos que modificar ese artículo de la Constitución Nacional que es un principio jurídico constitucional. Entonces, el principio jurídico constitucional, los principios básicamente son ideas rectoras. Y todas las leyes que vayan naciendo todas las leyes que vayan naciendo en códigos o en cualquier otro apartado deben ceñirse a la Constitución Nacional, deben ceñirse a todos esos principios. En un segundo orden, nosotros tenemos aquí en el capítulo inicial, tenemos que las normas constitucionales que son relativas a lo que nosotros estudiamos, que es la tributación, se agrupan en tres secciones. Entonces están las normas de contenido jurídico político, están las normas de contenido jurídico económico y las normas de organización y competencia. Por ejemplo, el primero, que es de contenido jurídico político, nosotros ahí hablamos, político está relacionado al bien común en general. Entonces, tenemos ahí, por ejemplo, de la irretroactividad de la ley, ¿verdad? Retroactivo quiere decir irse otra vez hacia atrás, retrotraerse. Entonces, acá dice que ninguna ley tendrá ese efecto retroactivo, volver otra vez hacia atrás, salvo que sea más favorable al encausado o a la persona que va a ser condenada. Con relación a los tributos, nadie está obligado al pago de tributos ni a la prestación de servicios personales que no hayan sido establecidos por ley. Más claro, eso imposible. Acá dice, no se exigirán fianzas excesivas ni se impondrán multas desmedidas. De la igualdad de las personas. Acá dice que en nuestro territorio, ¿verdad?, todas las personas son iguales en dignidad y en derechos. Dice que no se van a admitir discriminaciones y el Estado removerá los obstáculos e impedirá los factores que la mantengan. Entonces, vamos a decir, se protege la igualdad de las personas. Y existe después las garantías de igualdad. Por ejemplo, la igualdad para el acceso a la justicia ante las leyes y la igualdad para el acceso a las funciones públicas. Nosotros leemos esto y vemos que en la práctica capaz que no funcione tanto. Ustedes digan, bueno, profe, esto no es tanto, suelen decirme eso en la clase de mí. Bueno, pero
sabemos que todo en una democracia así muy nueva como la nuestra, eso vamos a decir, se va formando de a poco, ¿verdad? Y vemos que los concursos públicos cada vez son más evidentes, se publican, por ejemplo, ahora se tienen los concursos para IDIPU, el concurso para el Banco Central, están cada vez más, vamos a decir, se evidencian por lo menos un poco más. Después viene este de la propiedad privada, que es un principio liberal muy fuerte, ¿verdad? Entonces, y muy importante también, donde lo que se garantiza es la propiedad privada, ¿verdad? Cuyo contenido y límites serán establecidos por la ley, ¿verdad? Entendiendo su función económica y social. Esto es una idea muy importante dentro del sistema capitalista y obviamente dentro de nuestro sistema también. De la igualdad en el tributo, que es otro principio jurídico-político, que dice acá: la igualdad es la base del tributo. Ningún impuesto tendrá carácter confiscatorio. No se puede confiscar los bienes. Su creación y su vigencia atenderán a la capacidad contributiva de los habitantes y las condiciones generales de la economía del país. Entonces, muchas veces nosotros vemos, en esta pandemia misma, nosotros vemos, por ejemplo, que algunas cosas dejaron de cobrar, por ejemplo, algunas multas. Se tiene en cuenta también la situación, vamos a decir, de la economía actual para establecer ciertos parámetros dentro de lo que se llama la tributación. Después tenemos los principios de contenido jurídico económicos, por ejemplo, son las que son del dominio del Estado. Y acá dice, por ejemplo, que es un artículo muy, vamos a decir, muy visto dentro del mundo jurídico, que habla de que dice que el Estado le corresponde el dominio de los hidrocarburos, minerales sólidos, líquidos y gaseosos que se encuentren en estado natural en el territorio de la República, pero no así las sustancias pétreas, terrosas y calcáreas, ¿verdad? Que es una cuestión muy discutible, ¿verdad? Que dice que van a pertenecerle a las empresas, vamos a decir, que las exploten. Claro, tienen un montón de cuestiones ahí de concesiones, ¿verdad? Pero es una cuestión así muy discutible todo esto. El Estado podrá otorgar, dice acá, justamente lo que estaba hablando, concesiones a personas o empresas públicas o privadas, mixtas, nacionales o extranjeras, para la prospección, la explotación, la investigación y el cateo o la exploración de yacimientos por tiempo limitado. Bueno, después tenemos del orden jurídico supranacional, que dice acá que la República del Paraguay, en condiciones de igualdad con otros estados, admite el orden jurídico supranacional que garantice la vigencia de los derechos humanos, la paz, la justicia, la cooperación y el desarrollo en lo político, económico, social y cultural. Después tenemos de los recursos, que los recursos de la administración departamental son la porción correspondiente a impuestos, tasas y contribuciones que definan y regulen, está regulada por la Constitución Nacional y las leyes, las asignaciones y subvenciones que el gobierno nacional les conceda a los gobiernos departamentales, y las rentas propias derivadas por ley, que evidentemente las gobernaciones tienen sus propiedades, ¿verdad? Entonces esas rentas le pertenecen a las gobernaciones, y las demás que fijen la ley. Con relación al impuesto inmobiliario, dice que todo lo que se recaude, ¿verdad? Con relación al impuesto inmobiliario corresponderá un porcentaje a las municipalidades y otro porcentaje a los departamentos, ¿verdad? Les voy a leer lo que dice acá. Corresponderá a las municipalidades y a los departamentos la totalidad de los tributos que graven la propiedad inmueble de forma directa. Su recaudación será competencia de las municipalidades, o sea que solamente las municipalidades van a poder recaudar. ¿Dónde pagamos nuestros impuestos? En las municipalidades, no podemos ir a pagar, por ejemplo, en la gobernación. De eso acá existe una división, ¿verdad? Que en un 70% de lo recaudado por cada municipalidad va a quedar en la misma. O sea que
supongamos que se paga 1.000.000 de guaraníes por impuesto inmobiliario y 700.000 se le va a quedar a la municipalidad. Y después de ese 1.000.000, ¿verdad? Sobra un 30% y 150.000 en este caso irá al departamento respectivo, o sea, a la gobernación. Y el otro 15%, el otro 150.000, será destinado y redistribuido entre municipalidades de menor recurso, de acuerdo con la ley. De los recursos del Estado, para el cumplimiento de sus fines, dice, el Estado establece impuestos, tasas y contribuciones, como ustedes ya saben, y demás recursos como alquileres y cosas así, explotaciones que, vamos a decir, goza el Estado. Después tenemos los royalties, en este caso, por ejemplo, de Itaipú, que también forma parte de los recursos del Estado, estados, municipios y lo que nosotros conozcamos como Estado. Bueno, también tenemos acá que habla de los empréstitos internacionales, también forma parte de los recursos del Estado. Esta parte por lo menos es muy explícita, ¿verdad? De la creación del tributo. Dice acá que el tributo será establecido por ley. O sea que en el Congreso se lleva a cabo esta cuestión. Entonces, esta es una cuestión así muy importante. ¿Dónde nace? Nace en el poder legislativo. Solamente ahí, de ahí solamente puede nacer los tributos. La doble imposición es una cuestión prohibida, ¿verdad? Dentro de nuestra legislación no puede haber esa cuestión de doble imposición. Más bien habla en realidad de las cuestiones así de por ejemplo, cosas usadas, por ejemplo, o si no, de repente, cosas importadas que importamos, exportamos, que pueden caer dentro de esa red así de la doble imposición. Por eso se cuida mucho esa parte. Después tenemos el tercero, que es la organización y competencia, y tenemos de los deberes y atribuciones del Congreso, por ejemplo. Y en el Congreso, ¿qué es lo que se hace? Se observa la Constitución Nacional, se crean las leyes, se establece, por ejemplo, la división política del territorio de la República y también, evidentemente, ¿esto para qué? Para que cada municipalidad sepa dónde es su territorio y dónde tiene que, a quién le corresponde cobrar y a quién no le corresponde cobrar, ¿verdad? Y acá tenemos muy bien en el cuarto que dice que legisla sobre materia tributaria, ¿verdad? Que es lo que a nosotros nos importa. Después determina el régimen legal de la enajenación y la adquisición de bienes fiscales, departamentales y municipales. Está muy explícito acá cuáles son sus atribuciones, ¿verdad? Que el presidente debe administrar y todo eso. Tenemos muchísimas, tenemos prácticamente 22 ítems que hablan de los deberes del Congreso, deberes y atribuciones. Después tenemos acá los deberes y atribuciones del presidente, ¿verdad? Que su principal atribución es la administración del Estado. Eso es lo más importante, de ahí derivan todo lo que viene a ser su función, ¿verdad? Dictar decretos, que esto es lo que más nosotros sabemos ahora en la pandemia. Aprendimos nosotros que el presidente decreta. Después tiene acá que tiene la facultad de nombrar ministros, ministro de Hacienda, que es lo que a nosotros más nos interesa. También dar cuenta al Congreso de todas sus actividades, ¿verdad? Al Congreso tiene que aprobar su balance anual y cosas así, ¿verdad? Tenemos también un montón de atribuciones. Tenemos acá las atribuciones del defensor del pueblo y el resto ustedes van a leer y en esta segunda parte yo les voy a desarrollar otra clase para que ustedes puedan hacer su trabajo. Con esto les digo, me despido de ustedes, que tengan una buena noche.